Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Nos tenías muy abandonado, hacía mucho rato que no platicábamos, Fabricio, ¿por qué? A ver, platícame, por favor. Pues no me invitas. Eso, ya sabía yo que... No, no, Fabricio, ya ves que se van las cosas con mucha Sí, rapidez. fueron las fiestas, por cierto, feliz año. Todavía hasta agosto podemos decir feliz año, ¿no? Hasta agosto, sí, todavía, nos con todo eso. ¿Cómo has estado, Fabricio? Muy bien, Julio, aquí trabajando ¿Trabajando? muy Eh, arduamente. ¿Tecleo el rumbo a alguna nueva obra, alguna nueva novela? ¿Estás metido en algo o estás en periodo de sequía? Curiosamente, estoy intentando escribir algo sobre el agua. Ándale, O sea que precisamente es antisequía. ándale. Novela. Una crónica larga sobre el agua y la gente, sobre el agua pues las luchas por el agua, pero también, pues, ¿qué quiere decir el agua más allá de que te sirvas un vaso de agua, ¿no? Toda la simbología que tenemos con el agua y bueno, finalmente es un tema tan exhaustivo que pues me va a tardar. Pues sí, la verdad es que hay un montón. Además, en nuestro país hay un montón de lugares donde la pelea por la defensa del agua, de los recursos naturales, es una pelea constante, sostenida, peligrosa frente a poderes de empresas, de transnacionales y nacionales que aplican todos los métodos que pueden para tratar de apropiarse del agua y de sus derivados, la pesca, la siembra, la producción lechera, en fin, vaya, vaya que es todo un tema, Fabricio. Hasta las cervezas, ¿no? Hasta la cerveza, pues ya ves Constellation Brands en Mexicali que ahora la pasan al sur, y como eso, las cervezas y las bebidas azucaradas, Coca-Cola y compañía. Así No, es un despojo terrible y bueno, pues eso genera historias que hay que contar, ¿no? bueno, pues ya estaremos puestos para cuando salga esta investigación que sí, sí puede llevarte buen rato, Fabricio. Fabricio, te pido tu opinión acerca de lo que estamos viendo en estas horas, en estos días, de las acusaciones penales contra el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud del gobierno mexicano y el vocero, lo digo aunque todo mundo lo sabe, pero bueno, el vocero central de la política sanitaria del gobierno mexicano relacionada con lo pandémico. Pero pues una demanda que además ha sido muy publicitada en ciertos medios de comunicación. ¿Qué ves tú políticamente detrás de todo este proceso de la acusación penal y de la resonancia que se le está dando a este tema, Fabricio? Sí, por una parte, digamos, sí, desde el julio del 2020 rescataría las declaraciones del entonces líder de los diputados de Acción Nacional, Mauricio Curi González, que dijo que López Gatell, el subsecretario de Prevención de la Salud, debía ser responsable penalmente y él lista ahí una serie de cosas, ¿no? Que es que no promueve el uso del cubrebocas, que no teníamos una infraestructura hospitalaria adecuada, que no siguió las pautas que imponía la OMS en Europa, en México, y que todo esto, digamos, era contestable desde ese momento, desde el 2020, diciendo, bueno, no es que no se promueva el uso del cubrebocas, es que se ha dicho que da una falsa seguridad y la gente la trae en la papada, lo trae abajo de la nariz, en fin, y que mejor también hay que decir, bueno, sí, el cubrebocas, pero aquí la sana distancia y la ventilación es lo fundamental, el lavado de manos. Y entonces, y de lo de la infraestructura hospitalaria, bueno, no tienen vergüenza los de Acción Nacional, ellos son, junto con Peña Nieto del PRI, los culpables de que se inauguraran tantos hospitales, uno de ellos en Chihuahua, que no tenían más que la fachada. Y por el lado pues que no había hecho caso de lo que decía la OMS en Europa, pues, o para Europa, pues sí, porque la pandemia no se desarrolló al mismo ritmo en un lugar que en el otro. Finalmente,
a México llega con un retraso lo suficientemente ventajoso como para que en días pasados el propio López-Gatell haya contado que ellos estaban pendientes de la pandemia desde los primeros 40 casos en China, ¿no? Es lo que contó, de que a Lomía le llama por teléfono y le dice, ve esto sí puede ser un inicio de un problema mundial, ¿no? Y entonces, bueno, acusarlo de que no se había preparado, bueno, pues es un poco falaz. Ahora, viene esta demanda por homicidio del despacho de Cuello Trejo, de este abogado, que es una demanda que interponen a nombre de dos de sus empleados, un abogado al que se le mueve el papá y una señora que le ayuda ahí en el despacho, que muere el esposo. Y entonces lo demandan a López-Gatell por homicidio. Y esto me parece que recuerda, digamos, las persecuciones de chivos expiatorios durante las pandemias, que no eran pandemias, las epidemias en Europa de la peste negra, del cólera, etcétera, donde se responsabilizaba a judíos, a viajeros, a extranjeros de esparcir deliberadamente la enfermedad. Y entonces me parece que eso es un poco esa misma matriz, digamos, imaginaria de que hay culpables de los desastres naturales, ¿no? En ese sentido, digamos, rápidamente se alían medios de comunicación como el Universal y otros que empiezan a distribuir esta idea de usted afíliese esta demanda en contra de López-Gatell si se le murió a alguien. Es absolutamente ruin, digamos, de parte del Universal y de estos otros medios, el querer hacer lo que en Estados Unidos se llama la class action, que es estas demandas colectivas que se han hecho, digamos, contra la industria tabacalera, que se han hecho, está este documental increíble sobre el uso de un material del teflón, ¿no? Que también afectó a muchísima gente, y que en Estados Unidos también se han hecho este tipo de demandas colectivas contra los que promovieron irresponsablemente el uso de los opioides para el dolor de cabeza en las amas de casa, y que ha desatado un problema de más de 100,000 muertos al año en Estados Unidos por uso de opioides. Pero, digamos, en este caso es contra el gobierno, no contra una empresa privada que se aprovechó del mercado, sino contra el gobierno por cualesquiera muertos lamentables que hayan sucedido durante la pandemia. Y esto, digamos, rápidamente es tomado por una de las organizaciones que están en la firma del desplegado de Va por México, Sí por México, de Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Rápidamente un grupo de abogados, el Torres Landa y otros, dicen, sí, esta también es nuestra pelea. Y es algo que también la propia senadora Lili Téllez y la senadora Gálvez y otros han estado repitiendo hasta la saciedad esta idea de que se podría penalizar la actuación de la Secretaría de Salud, en específico del subsecretario, que es el vocero, en términos de que se pudieron haber evitado muertes, ¿no? Esto es realmente no es ni siquiera racional, no es razonable, es muy imprudente decir una cosa como esa, habida cuenta de que el virus no fue esparcido deliberadamente por nadie y que es una enfermedad que se contagia por la propia actividad humana, digamos, hablar, cantar, ¿no? Está en nuestra saliva. Y entonces decir eso me parece que es medieval, ¿no? Es como aquellos juicios que se le hacían a las termitas de los barcos, ¿no? En la Edad Media, para pues, castigarlas por haberse comido la madera
y haber hecho naufragar un barco. Fabricio, todo esto embona, encaja, según tu punto de vista, te pregunto tu opinión, en un proyecto general en el cual se trata de exacerbar pues las circunstancias difíciles de una sociedad y de un momento como el que estamos viendo, el de la pandemia, pero no sé, argumentación a veces muy desilvanada por un lado y por otra exagerada de parte de la oposición a la llamada cuarta transformación, con la idea de crear una animadversión generalizada respecto a ese proyecto? Sí, desde el principio, la historia de la pandemia en México empieza con una noticia falsa de la muerte de un señor, pariente de Carlos Slim, que no había ocurrido. Es decir, esto es López Dóriga, eh, no había ocurrido la muerte del señor y ya se estaba anunciando, pero se anunciaba con esta crueldad, con esta inhumanidad de querer aprovechar la muerte de alguien para decir, eh, un poco lo que están diciendo ahora, es culpa tuya, ¿no? Y después hubo innumerables, habría que hacer un recuento y sería largo, de las noticias falsas que hubo con este mismo sentido, digamos, sacar algo de la desgracia humana, ¿no? Me parece que es equiparable, digamos, a los que durante el terremoto del 85, por ejemplo, no ayudaban a sacar cuerpos, sino que saqueaban los objetos de las ruinas de las casas, ¿no? Eso es la actitud de muchos de los medios, de estas legisladoras, ¿no? Subirle una lápida a Jorge Alcocer durante una comparecencia, este uso ya, digamos, aborrecible de la muerte, que finalmente es bueno, lo único inevitable de todos nosotros, y en el caso de una epidemia, pues es una cosa que sucede y que sabemos que sucederá y que no es responsabilidad realmente para culpabilizar a alguien, ¿no? Entonces, me parece que esta crueldad se ha ido acentuando conforme, según yo, conforme se acerca la revocación de mandato. Ha habido una exacerbación del lenguaje, por ejemplo, estaba yo revisando una cosa que Violeta Vázquez Rojas le dice a un profesor del CIDE, oye, te estás equivocando en lo del reglamento y las embarazadas del CONACYT, porque esto es desde el 2009, y la reacción de los supuestos académicos del CIDE y de otras instituciones privadas es muy exacerbado. Uno nunca hubiera pensado que los académicos no tuvieran argumento más que el insulto y la misoginia y esta idea de sentirse superiores porque tienen títulos universitarios. Eso se ha exacerbado de una manera terrible, y ha habido imprudencia, como, bueno, ahí está Lorenzo Córdoba con el PAN, ha habido crueldad, ha habido ruindad, y me parece que se ha exacerbado, y hay que tener mucho cuidado porque finalmente todo esto es parte del debate público y va entrando y va contaminando y va haciendo tóxico las posiciones y la posibilidad de argumentar algo. Fabricio, ¿encuentras puntos negativos en la política gubernamental en el caso de la pandemia y otro tema también muy crítico, el de la distribución de medicamentos? Sí, no podría juzgar realmente el asunto de la pandemia. Es decir, yo lo que digo, y creo que es real, que es, nosotros depositamos una confianza en la autoridad sanitaria. Eh, yo no he visto el ADN del coronavirus, ni sé cuál es la diferencia, realmente no la he visto del Omicron al Delta, o no sé entender un sesgo en una contingencia estadística.
No sé qué es un ARN mensajero, bueno, sí sé, pero no, nunca lo he visto, nunca he experimentado con él, pero finalmente le damos todos nosotros la confianza a lo que se llama la autoridad epistémica, es decir, la autoridad del conocimiento, que está revisada por pares, que está en coordinación con las otras agencias sanitarias de salud de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, etcétera, de Inglaterra, y nosotros depositamos esa confianza. No le depositamos la confianza, bueno, si uno no es muy imprudente, no se la depositamos a una dentista, ni a un comentócrata, como dicen, ¿no? Un opinólogo. No, finalmente esa es la confianza que se les deposita, y yo no podría decir, no me podría atrever a decir que hay errores y cuáles son los errores. Me parece que no es por ahí. Y en el caso de los medicamentos, sí, ha sido un asunto realmente de trabajo de la Secretaría de Salud, porque eliminaron a estos monopolios de la distribución que estaban en manos de gente como Osorio Chong y políticos del PRI desde hace décadas, y que pues tenían congelado el mercado de las medicinas, no solamente con precios exagerados, sino también con versiones de los medicamentos que ya no son las nuevas versiones de los medicamentos. Y entonces había que terminar con eso de alguna manera, y tendría consecuencias, como las hubo, de desabasto en el último, como dice Jorge Alcocer, en la última milla, es decir, en la parte donde ya de la bodega a los hospitales hay ahí una merma y hay que investigar, ¿no? Es decir, hemos oído todas las historias de médicos que son los menos, pero bueno, médicos muy poco éticos que venden los medicamentos por fuera de los hospitales públicos, y todo el asunto de la venta clandestina de medicamentos, aprovechando estos consultorios adyacentes a las farmacias. Y entonces, bueno, pero es lo que te digo, es mi opinión, pero finalmente no, los elementos que tiene la autoridad epistémica en el país, pues no son los que yo puedo obtener, ni siquiera entender, ¿no? Claro. Pues Fabricio Mejía, muchas cosas nos faltan por ver en este 2022, que va a estar bien movidito en términos políticos, económicos y judiciales, de todo está el coctelito. Así es que ojalá nos podamos ver pronto, Fabricio, para seguir dándole un repaso a lo que sucede en nuestra realidad, Fabricio. No, pues te mando un abrazote y qué gusto verte en el 2022. Igualmente, y que sigas adelante, Fabricio. Muchas gracias. Gracias, Hasta Julio. luego. Hasta luego.